Nos saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta oportunidad para compartir la palabra de Dios, una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra que también nos sirva a nosotros de reflexión en los momentos difíciles de la vida y también para toda oportunidad que tenemos que enfrentar como seres humanos y como el Señor siempre cuidando de nosotros, está preocupado también, preocupado en un sentido, porque Dios no tiene preocupaciones específicamente para sí mismo, sino que por amor, y por ese amor que Él entrega, pues se dispone también a ver al hombre y a la humanidad. Y este tiempo difícil también, de hecho que necesitamos una palabra. Y aunque en esta oportunidad no vamos a hablar acerca de lo que podemos llamar nosotros el consuelo de Dios ante tantas dificultades que estamos viviendo, y que de hecho necesitamos también compartir en un momento, en circunstancias difíciles, tenemos que estar juntos, atendiendo el dolor, las necesidades. Pero también, pensando en lo que el Señor nos dejó, vamos a hablar acerca de aquello que el Señor dio como principio, porque estos dolores que sufrimos en el mundo, estas situaciones de la enfermedad, la muerte, la indecisión, la convulsión dentro de la sociedad, el no entender qué está ocurriendo, nos lleva a nosotros a entender como que Dios está lejos de aquí, o que se ha despreocupado de nosotros. Pero quiero decirles que no, el Señor nos dejó una palabra, nos dejó su mensaje, y ese mensaje nos habla también a nosotros de un tiempo mejor. Sí, de un tiempo mejor, y no es solamente un sueño o una esperanza fugaz, algo que quisiéramos ya, porque de hecho anhelamos tener la sociedad de nuevo y seguir desarrollando como seres humanos, como humanidad. Pero algo ha ocurrido que no se ha podido trabajar este aspecto, y que los seres humanos también de alguna manera somos responsables de todo esto que está sucediendo por la mala administración de la tierra. Ya veremos un mensaje parecido en su momento. Ahora vamos a hablar de la felicidad, de la dicha. ¿Cómo podemos hablar de la dicha en medio del dolor? Bueno, aquí miremos qué cosa es lo que el Señor quería para el hombre, que algunos han confundido y le han llamado que es simplemente principios que son difíciles de realizar en esta vida y que son unas para la eternidad. Pero miremos hoy este elemento, miremos un poco lo que nos tiene la palabra aquí, y vamos a ir a tocar pues las bienaventuranzas, la dicha del discípulo de Cristo. Si sigues a Cristo, si sigues al Señor, o si deseas seguir al Señor, pues acá vas a encontrar esa dicha, esa felicidad bajo las bienaventuranzas. Miremos entonces en la palabra este aspecto, y vamos a ir asumiendo nuestra tiempo aquí, y vamos a hacer una lectura de las Escrituras. Vamos a ir aquí. Esta palabra está en Mateo 5, 1 al 12. Mateo 5, 1 al 12. Y este texto nos puede encauzar en alguna manera con lo que estamos queriendo realizar nosotros aquí. Vamos a ir entonces a buscar en la palabra de Dios, y tenemos un tiempo también de oración. Señor, gracias por tu palabra, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes y que podamos, Señor, encontrar tu palabra en tu mensaje, Señor, este tiempo
que necesitamos, Señor, como hijos tuyos, para entender tus propósitos. Vamos entonces aquí a mirar, dice la palabra de Dios de esta manera. Viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa, cuando os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Solamente para enlazar, vamos a leer los dos siguientes versículos también. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No servirá más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y siguiendo más dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, que alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bien, gracias a Dios por esta palabra que podemos tener en esta tarde. Y vamos a ir a nuestro mensaje: la dicha del discípulo de Cristo. El origen de la dicha del discípulo. Un discípulo es un seguidor de Jesús, ¿no? Es un seguidor de Cristo, que de paso nosotros pensamos en que no basta ser creyente, y de alguna manera tenemos que plantearlo de ese modo, porque Jesús también nos plantea ese aspecto. No se trata solamente de creer en Dios o de tener una idea acerca de Dios o practicar una religión que de alguna manera te lleve a practicar ciertas cosas buenas. Tampoco significa, creer en Jesús porque has seguido a un tipo de rito o sacramento y ya te han criado de alguna manera dentro de esta cultura con algunas enseñanzas cristianas, y entonces dice: soy cristiano. Pero el ser discípulo es la base importante de seguimiento a Jesús. No hay otra manera. Seguir a Jesús, y seguir a Jesús bajo sus principios, es decir, asumir el rol de seguir al Señor. Eso es necesario afrontarlo y entenderlo. Y Jesús tuvo que confrontar muchas veces esa situación. Con muchos personajes en la Biblia encontramos en un momento a un hombre joven, ¿sí? Que el Señor lo llamó y le dice que lo siga. Y él le dice: no, Señor, primero tengo que enterrar a mi padre. Y no es que el padre había muerto. Jesús le dijo: deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Es el principio de dejar todo. No está diciendo Jesús que no atendamos a las necesidades familiares. Hoy día hay necesidad de atender a nuestros familiares que están padeciendo dificultades, esta enfermedad. De hecho, que hay que estar ahí con ellos.
Pero no queda ahí, dice Jesús, muy bien, haz tu responsabilidad, pero luego entonces ven y sígueme. Y el seguir a Jesús implica dejar familia en un sentido emocional, dejar algunas cosas que también tienes como sueños, como anhelos. Hoy día, que muy poco se puede hacer, ¿qué sueño vamos a hablar? Pero sí, aún en los tormentos, aún en las dificultades, así como estamos viviendo ahora en conjunto toda la humanidad, pues aún así hay esperanza en Jesús y necesitamos seguirlo a Él. Y seguirlo a Él implica entonces estar en sus enseñanzas. Y las enseñanzas están en estas bienaventuranzas que se conocen también como la dicha del seguidor de Jesús. También se le llama felicidad. En realidad la palabra bienaventuranza significa felicidad, gozo, dicha. Es la famosa palabra en griego, makarios. Makarios. Y estos principios, estas leyes, los macarismos de Jesús, nos plantean aquí retos aquí. Y retos para que podamos tener esa felicidad de ser discípulo de Jesús, discípulo de Jesucristo, que no siempre es tan fácil, porque también el camino es conflictivo, pero el Señor mismo dijo que su carga es ligera, no es pesada. Pero a nosotros nos cuesta eso, nos cuesta entenderlo, ¿ya? Entender cómo es ese camino. Pero sí nos da algunas cosas aquí, miremos. La dicha como principios del reino. Recuerden que Jesús está ahí hablando con los discípulos, se fue aquí y dice la palabra que ha ido, a ver, déjenme un ratito, acá dice que subió a un monte, el Señor subió a un monte, ¿ya? Y no solamente estaba con los discípulos, dice que había una multitud. Y subió a un monte a lo alto. Eso no se asemeja a la figura del monte Sinaí, del lugar donde Moisés tuvo esa experiencia de encuentro con Dios y que le va indicando los mandamientos y le va indicando los principios que Israel tenía que llevar y para seguir al Señor. Dice aquí que subió a un monte y aquí va a dar los principios, pues las leyes, las normas, así como Moisés recibió de parte de Dios. Acá entonces dice que se sentó y vinieron a él sus discípulos. Y fueron los primeros que estuvieron en esta tarea de escuchar al Señor. Y luego hay un hebraísmo muy hermoso, dice, abriendo su boca les enseñaba. Abriendo su boca les enseñaba diciendo. Parece redundancia de varias palabras aquí, ¿no? Pero el Señor era el que daba su palabra, estaba dando su palabra, estaba usando el hablar, el comunicar, el transmitir los principios para sus seguidores. Y empieza entonces diciendo aquí, el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí encontramos entonces 4 elementos, bases de estos principios, lo que vendría a ser los principios espirituales de estas bienaventuranzas, ¿ya? Y que también se conoce como cualidades personales, las cualidades personales. Esas cualidades personales que tienen que ver con la actitud que debemos tener los hijos de Dios. Dichoso, dice aquí, los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. No está rechazando aquí, olvidando la pobreza material, porque en Lucas aparece también
el dato no aparece la palabra espíritu, dice simplemente bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Como que Jesús estuviera dándole oportunidad a que reivindicara a los pobres, pero hay que entender qué tipo de pobres, aquellos que estaban excluidos, aquellos que la sociedad no tomaba en cuenta. Jesús vino para eso, vino a reivindicar y a unir aquello que se había perdido. Dichosos los pobres en espíritu, porque los que son pobres en espíritu y los que tienen sus limitaciones van a poder entender también lo que es el ser parte del reino de Dios. ¿Quieres ser del reino de Dios? Entonces, no es que tienes que ofrecer tus bienes al Señor. Dijo el Señor en una oportunidad a un joven rico que tenía todas las cosas y que él había venido, y vino con una pregunta, de hecho. Dice que le dijo: Señor, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Y el Señor le plantea todas las leyes, ¿no? Los 10 mandamientos, ¿no? Y él le dice: todo lo he guardado desde mi juventud, desde muy niño he estado guardando toda la palabra, esto es decir, toda la Torá, ¿no? Desde el Pentateuco, ¿no? El Génesis, todo lo que hay ahí, el Éxodo, todo lo he guardado. Y el Señor le dijo: muy bien, pero una cosa te falta. Ese, viendo que era rico, le dijo: Señor, mira, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ve y dáselo a los pobres y luego sígueme. Este joven, sí que tenía muchas riquezas y se fue triste, ¿ya? El evangelista menciona esa característica, dice que el hombre se entristeció, ¿no? Y que él quería ofrecer muchas cosas porque tenía la capacidad, pero el Señor le dice: no vale tu dinero. Además, en el detalle, y no lo hemos tomado en cuenta, ¿no? Lo vamos a tomar en este momento. En el texto bíblico, Jesús le menciona los 10 mandamientos, pero falta la inclusión de 2 ahí, de los principales, que tiene que ver con amar a Dios, que reconocer a Dios en la vida. Y este hombre parece que había cambiado su disposición para tomar más interés en las cosas materiales. Y su corazón estaba ahí, y eso es lo que dice el Señor, ¿no? Que aquel que tiene en su corazón de las riquezas, es muy difícil que entre al reino de Dios. Así que la condición es que sea no pobre exactamente, sino que esté desprendido de aquellas cosas y que de hecho no sientas que lo material te va a llevar a una dimensión mayor. No, es la necesidad más bien de reconocer nuestras limitaciones delante de Dios. Eso creo que es un elemento importante. Por eso la pobreza, que tiene que ver con nuestra condición de que nos falta a nosotros aquella riqueza que viene de parte de Dios. Podremos conseguir muchas cosas aquí en la tierra, pero no se logra nada si no tenemos nosotros esa riqueza que viene del cielo. No estamos rechazando el asunto material. Lastimosamente esta sociedad se ha llevado por ese lado, ha extremado mucho porque vivimos en una sociedad materialista, economicista, ¿no? Y por eso hoy día pues la situación es difícil para los países donde hay menos recursos, y cuando hay un encierro, una cuarentena, cuesta especialmente a la gente que tiene menos, ¿no? ¿Y por qué? Porque las condiciones nosotros, los seres humanos, lo hemos puesto así. Si nosotros estuviéramos desprendidos de esa situación económica, podríamos sobrellevar la situación de otro modo posiblemente, ¿verdad? Pero eso ha sido por el egoísmo y claro, ese desarrollo que decimos llevar, pero en el fondo también hay egoísmo del corazón del hombre, que solamente algunos logran alcanzar esto y otros son desplazados. Ahora, por eso también la palabra nos da otra mención con respecto a la segunda. Dice: bienaventurados
los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, no solamente los pobres heredan el reino de los cielos, sino que ahora también va a haber consuelo para los que lloran. Y hoy día es muy necesario esta palabra, de consolar a los que lloran. ¿Cuántos están enlutados? ¿Cuántos están llorando a sus familiares, sus parientes, sus amigos? ¿Cuántos de nosotros, todos, creo que de alguna u otra manera, somos afectados sabiendo que cada día recibimos la noticia de que alguien ha partido, un ser querido ha partido, una persona amiga ha partido, alguien conocido ha partido? Y eso como que nos da, en alguna manera, ya no parece noticia. Como estamos acostumbrándonos a que la gente vaya muriendo. Pero de hecho es dolor finalmente. Dolor cuando nos toca cercanamente y también, ¿por qué no?, cuando es lejanamente. Porque de hecho es lamentable que alguien parta sin Cristo y alguien parta sin saber qué cosa ha sido de su vida. Pero oramos para que los que quedamos, los que seguimos, pues el mensaje siga corriendo y podamos entender ese mensaje de Dios y podamos asumir el camino en el Señor, y cuando nos toque partir también ir a la presencia de Dios con gozo y alegría, cualquiera que sean las circunstancias que Dios nos dé o permita para esa situación. Pero miremos no solamente el lloro de aquel que ha perdido también un ser querido, sino el llorar también cuando atravesamos dificultades, conflictos, de hecho, como estas de salud, que algunos han salido adelante a pesar de esto, o el lloro de la madre por el niño, por su hijo, o el lloro por el abandono, el niño abandonado, o aquel que lamenta y no tiene un plato de comida, porque las limitaciones de la vida, ¿no?, lo han apabullado. En fin, el lloro por diferentes formas. El lloro también porque no hay una persona que te pueda consolar, te pueda ayudar, porque te sientes solo, porque te sientes abatido, te sientes acongojado. ¿Sabes? Los que lloran reciben el consuelo de Dios. Y llorar es bueno. Llorar es desfogarse también. En nuestra sociedad, en donde se le dice que el varón no debe llorar, una mala entendimiento de lo que es ser varón, ser hombre. Sí, los seres humanos lloramos y necesitamos llorar, necesitamos quebrantarnos, necesitamos tomar nosotros en nuestras fibras internas, saber nuestra condición delante de Dios. Ese lloro de reconocimiento delante de Dios recibe consuelo del Señor. Y un consuelo especial, porque Dios, al ver ese lloro y ese clamor, Él responde a eso, como hizo cuando Israel estaba clamando a Dios en medio de la esclavitud en Egipto. Y el Señor dice que Él escuchó a su pueblo y bajó para ayudarlo, para darle una oportunidad y un salvador. Y claro, lo hizo de una gran manera. Bien, pero nos queda ahí todavía. Acá dice también, dichosos los mansos, dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esto nos lleva quizás a un conflicto, porque generalmente la sociedad de esta época, la forma de vida de esta época, no es para mansos. Es para gente luchadora, es gente que inclusive se habla, ¿no?, de aquel que emprendedor, ¿no? Esta sociedad que nos ha llevado otra vez con esta ilusión, ¿no?, económica, no materialista, ¿no?, secularizada completamente, ¿no?, nos lleva a ese descontrol de querer tener nosotros el mando de todo, de tomar y controlar todas las cosas y tratar de salir adelante, desafiarnos. No es malo eso,
en un buen sentido, si tienes objetivos y propósitos adecuados, sin hacer trastabillar a otro, sin maltratar a otro, sin pisotear al otro. Lastimosamente en esta sociedad se hace uso de esto, ¿no? Por el egoísmo en que vivimos, y yo quiero conseguir esto, no me importa el otro, no me importa el otro o aquel, pues logro lo que yo quiero. Y ahí no hay mansedumbre. Y la mansedumbre no es solamente, como algunos piensan, el que dice que falta de carácter, o ser tranquilo, o ser callado, o de repente no decir nada. No. La mansedumbre tiene que ver con el dominio de carácter, con la actitud de enfrentar las situaciones con la entereza del momento y las circunstancias. No alterarse, no alarmarse, no ir hacia el paroxismo y estar en descontrol. ¿Qué les parece eso? Porque parece que esto lo estamos viviendo en esta sociedad, que cada día con las situaciones que van dándose, como que se van alterando, salen a las calles, otros quieren desobedecer las normas, otros no les interesa lo que está sucediendo, otros dicen que no, que es una mentira, que nos están encerrando con algunos motivos. Vaya a ser que el asunto está en que no nos estamos dando cuenta que como sociedad nos estamos atomizando, nos estamos dividiendo. Y no lo digo aquí en esta nación, en Perú, estamos hablando a nivel general, a nivel mundial. Esas situaciones se dan en todas partes del mundo. Hoy vivimos en un caos terrible y el Señor quiere arreglar esa situación. Pero vamos, la mansedumbre entonces para tomar las circunstancias, para asumir las circunstancias, para saber cómo manejar las cosas, tener ese dominio propio, tener el temple, tener la capacidad de dominio para seguir y entonces ver qué cosa y qué pasos vamos a dar en la siguiente. Dice que los mansos heredarán. Entonces, ¿qué cosa? Heredarán, dice aquí la palabra, heredarán la tierra, ¿no? Recibirán la tierra por heredad. Entonces, tanto que tú quieres aquí la tierra, ahí ya hace unos días, bueno, no sé, días, ya varios, creo que va ya algunos meses ya atrás, aquí en nuestro país hay algunas situaciones que se dan de conflictos, algunos conflictos sociales también, y también hay una costumbre, hay una actitud que se llama el tráfico de terrenos. Y hoy han invadido un terreno que es arqueológico, están amenazando a la persona que está al tanto de todo ese proyecto, ¿ya? Y aún hay también autoridades que apoyan esta situación, ¿no? Porque dice que son campesinos. En realidad es una situación bastante caótica, bastante difícil. Pero eso nos grafica cómo hacemos nuestras cosas aquí, ¿no? Cómo tratamos de conseguir algo y por otro lado también los intereses de otros que aprovechan ese espacio de la necesidad de otros para buscarse ganar algo y traficar, ¿no? Eso nos lleva a ¿qué? A un descontrol. Esa lucha de querer heredar la tierra. Y la Biblia dice que los mansos heredarán la tierra, no aquellos que tratan de conseguir por mañas, por trafas, ¿no? Imponiéndose o tomando terrenos que no le corresponden. La Biblia dice aquí entonces que los mansos heredarán la tierra. Aquellos que son también, y más adelante habla de los pacificadores. Entonces, no es aquel que crea conflictos, sino aquel que busca solucionar conflictos, ¿no? Son los que
tienen capacidad para vivir en esta tierra. Es lo que la Biblia en alguna manera nos dice con esta palabra de ser dichoso. Dichoso es aquel que puede solucionar el problema para los suyos y para la sociedad. ¿Por qué? Porque vivimos nosotros muy aislados, muy egoístamente. ¿Ah? Hoy se habla de aislamiento social o distanciamiento social. Deberíamos hablar más bien no de distanciamiento social, porque el hombre es social, necesitamos relaciones, no debemos de alejarnos de esa perspectiva, sino que es un distanciamiento espacial, es decir, por espacio, por la situación que vivimos, necesitamos estar, situación en cuanto a distancia, pero no romper nuestras relaciones. Y no los vamos a hacer, ¿por qué? Porque somos seres sociales. Dios nos ha hecho de esa manera y necesitamos interrelacionarnos unos a otros. Por eso, si no hay esto y el hombre vive a solas, entonces las dificultades se van a acumular. Pero bueno, ahí está la mansedumbre, la capacidad de dominio frente a las circunstancias. Y ahora vamos a otro. Dichoso, dice, los que tienen hambre y sed de justicia. Los que tienen sed de justicia. ¿Qué más dice? Porque ellos serán saciados. O es lamentable cuando uno tiene hambre y sed de comida. Sí, es doloroso ver gente que no se alimenta y hay mucha gente, hay una capa muy gruesa en nuestra sociedad que tiene necesidad de comida, necesidad de vestido, necesidad de los primeros auxilios, y también, por supuesto, no alcanza para la educación, para la formación. ¿Y qué futuro tienen adelante? No sabemos. A veces es difícil, la misma sociedad no sabe cómo resolver esto. O a veces damos dádivas, como dando el pan para unos cuantos días, pensando que así se va a solucionar el problema. El problema no es eso. Hay que enseñarles a pescar. Y por eso cuando habla aquí de tener hambre y sed de justicia, está hablando justamente de esa situación, de cómo solucionar y que no haya injusticia, que no haya aquel que le padece de hambre, que alguien esté limitado, que no pueda alcanzar la educación, que no se pueda formar, que no pueda ser parte de esta sociedad. Porque después todos somos criaturas de Dios y todos tenemos que apoyarnos unos a otros para salir adelante, porque el desarrollo de uno es el desarrollo de uno también. El otro desarrolla y también desarrollo yo. Nuestra sociedad avanzaría, pero siempre buscamos solamente el bienestar propio, personal. Cuando habla aquí de hambre y sed de justicia, está hablando de ese elemento, de que todos podamos alcanzar esa justicia y sobre todo la justicia de Dios. La justicia de Dios que no se parcela como la justicia humana. La justicia humana solamente se practica para el interés de aquel que puede acercarse a esa justicia, y que puede hasta beneficiarse y a usar la justicia en beneficio propio, pero también lo hace en contra o en detrimento del otro. Esa es la justicia humana, que es, dispar. Se dice que los jueces tienen que actuar de una manera equilibrada, pero no siempre lo hacen así, ¿ya? Pero el juez justo, él sí hace justicia adecuada. Ya lo decía Isaías, que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia delante de la justicia de Dios. Sí, porque la justicia del hombre es relativa, la justicia que la usamos a nuestro propio criterio, como ya lo hemos mencionado, ¿ya? Y a veces nos equivocamos. ¿Qué juez no se equivoca? No, y digo, se equivoca en el sentido de la decisión que toma, porque otras veces se equivoca con intenciones también, ¿no? Y la corrupción que se maneja, pues no permite que se haga una justicia adecuada. Pero la justicia de Dios, pues no se corrompe. La justicia de Dios llevó a un conflicto que de repente nosotros no hubiéramos permitido. Si hubiéramos querido, hubiéramos sabido esto. Eso llevó a la muerte del Hijo de Dios. Pero era necesario que se cumpliera eso en justicia, dijo Jesús.
y que ir a la muerte era el hecho más correcto para que la justicia de Dios entrara en el plan, para que el hombre tenga la oportunidad de la salvación, de acercarse a Dios y encontrar el camino y seguir el sentido y propósito que Dios tiene para él. Bien, estos han sido los principios espirituales de esa dicha. Pero vamos a mirar ahora la dicha de los principios comunitarios, ¿no? Ya de alguna manera, en cuanto a justicia, ya hemos hablado algo de eso. Esto de justicia viene a ser una especie de enlace. Pero vamos a mirar las cualidades de compromiso. Desde el versículo 7 al 12, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios desde esa dimensión. Nos dice el texto aquí: gozaos y alegraos. A ver, no, perdón, el 7, vamos al 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y la misericordia tiene que ver con tratar al otro no por lo que se merece, sino a tener una actitud ya de misericordia frente a aquel que no tiene la capacidad de recompensarme de ese beneficio que le estoy dando. Es lo que llamamos también gracia, la gracia. Dichosos los misericordiosos, dichosos los que practican la gracia. La gracia es algo que se da sin recibir nada y sin buscar compensación de algo. Y es dar a aquello que pues no tiene un motivo por el cual darlo, en el sentido de que no debe recompensar, ¿no? Ni tampoco hay de promedio a un propósito, ¿no? Por ejemplo, si tú, un pariente tuyo, está cumpliendo años, y la costumbre nuestra, de paso, ¿no? La costumbre de nosotros es llevar un regalo o hacer un regalo a alguien que está cumpliendo años, ¿verdad? Pero llevar un regalo en esas circunstancias no es misericordia, ¿no? No había una obligación social de alguna manera, ¿no? No llevas regalo, la gente te va a mirar mal y también el compañero igual, ¿no? O quizás no te dirá, de repente, no sabemos. Pero la misericordia es dar algo sin motivo alguno. Puede ser también porque haya una necesidad, sí, también. ¿Bien? Dar por una necesidad. Y de hecho que Dios estableció eso cuando nos dio de su misericordia, nos dio de su gracia. El Dios es Dios de misericordias. ¿Ya? Es misericordioso y grande, grande, grande es su misericordia, dice la palabra. Y esa misericordia implica que tenemos los bienes de Dios, pero que los hombres no nos merecemos. Y no estoy hablando del alimento, no estoy hablando del respiro, de la vida, no estoy hablando del tiempo que vivimos en esta tierra, que de hecho lo gozamos y que es parte de lo que Dios nos dio, sino estaba hablando de la misericordia que tiene que ver con el perdón de Dios de nuestra condición caída delante de Dios. La misericordia de Dios que debe estar actuando en nosotros. Esa misericordia nos hace dichosos. Es la misericordia de Dios la que el hombre puede alcanzar para alcanzar alegría, dicha, gozo y paz. Misericordiosos, ¿no? Dichosos, ¿no? ¿Y por qué? Dice, dichosos los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Es decir, el perdón que tú recibes de parte de Dios, también tú tienes que tener una actitud de perdón hacia los demás. No podemos estar condenando a la gente. Así camine o tenga algún pecado por ahí, por más que aparentemente sea grande, inmenso, horrible, según nuestro parecer. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar eso? ¿Quiénes somos? Solamente Dios juzga.
porque todos somos pecadores delante de Dios. Y al final, Él en su misericordia nos ha librado de muchas cosas y nos ha encaminado sobre su gracia, sobre el camino de salvación. Y si nos ha encaminado de esa manera, nuestra actitud también debe ser de ese modo. Caminar de acuerdo a eso y actuar en misericordia para el ser humano. Por más que se comporte de lo que sea, tú puedes atraer a alguien a Cristo, tú puedes traerlo al Señor con tu actitud. Nosotros podemos tomar y hacer el cambio a través de ¿qué? De alguna actitud nuestra que nos permita que sepa que eso que estás haciendo viene de Dios. Y de hecho la gente lo va a tomar en cuenta. Entonces, aquel que ha recibido la misericordia de Dios, no solamente es dichoso por eso, sino que también es dichoso porque puede hacer misericordia, es decir, hacer el bien a otro. Y hacer el bien a otro, ¿saben qué? Es tremendo, es hermoso. Es algo especial. Tenemos que practicar eso. Hacer misericordia, hacer buenas cosas para otros. Aun cuando no te lo ha pedido, no importa si te lo pide. Y tú ves si tiene la necesidad y puedes cubrir en buena hora. Y no es porque seas bueno, no estamos tratando de eso, ni tampoco para ganarte el cielo, porque para eso no es esa actitud. La bondad de Dios se produce a partir de la obra de Jesucristo en la vida de la persona y es parte del fruto del Espíritu Santo. Y eso nos lleva a otra cosa, a un corazón limpio, a un corazón limpio. Dice la palabra aquí, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así como somos saciados de la justicia de Dios, así como dice también la palabra que alcanzaremos misericordia cuando actuamos en misericordia, también nos dice que siendo limpios de corazón, veremos a Dios. Y aquí creo que esto parece inalcanzable. ¿Cómo vamos a hacer de limpio corazón? Los seres humanos somos pecadores, somos malos, tendiendo al mal. Miren la sociedad que hemos hecho. Los conflictos que hay en las familias, entre los amigos, las traiciones, las infidelidades y todas esas cosas que ocurren, que parecen buenas cuestiones cotidianas, pero que no deberían ser. Eso no muestra limpieza de corazón. Y la limpieza de corazón, donde no hay odio, donde no hay rencor, donde no hay violencia, donde no hay enojo, donde sí se vale y se lamenta de la injusticia, pero que tiene un limpio corazón dispuesto también a servir, con un limpio corazón dispuesto a adorar a Dios y servir a su prójimo, y a tomar en cuenta también que es un hijo de Dios que está al servicio de Dios y de los seres humanos, de aquellos que necesitan de Dios. Limpio corazón es la actitud dispuesta a aquello que el Señor le dijo en un momento también hablando de los niños, ¿no? Que debemos ser como niños, ¿ya? Para ser parte del reino de Dios, para heredar el reino de Dios. Aquí nos habla de que necesitamos ser limpios de corazón, pureza de corazón. Eso que algunos hablan, consagración también. No es que te portes bien, no que no tengas pecado, no es que seas santo, nadie, la santidad de paso es el proceso cristiano, de hecho que cada uno, el Señor nos va dando más de su santidad, que no implica que seamos perfectos. El cristiano tiene sus defectos y sus errores, y como seres humanos cometemos muchas fallas y errores, todos los que seguimos al Señor. Mire, Pedro lo hizo, hasta Pablo se equivocó en muchas ocasiones, ¿no? Elías, Isaías, nos dice Santiago, ¿no? Que Elías era hombre de pasiones igual que las nuestras, dice,
¿no? Entonces somos seres así, los seres humanos tenemos esas fallas de fábrica, diríamos así, todos. Entonces no hay nada, de alguna manera, que pueda uno decir, no, yo soy perfecto, pero sí podemos llegar a ser y tener un limpio corazón. Cuando Dios opera por el Espíritu Santo, comienza a cambiar ese corazón de piedra, cambia ese corazón de la naturaleza vieja en un corazón nuevo. Qué bueno es cuando Dios hace esa obra, pero también cuando reconoces tú eso para que Dios entonces pueda hacer y a tomar en acción esa obra que por medio de Jesucristo hizo en la cruz, para que ahora recibas el perdón de Dios, pero también ahora te encamines y comience el proceso de limpieza de la vida. Necesitamos esto. Y los creyentes también, ¿eh? También necesitamos nosotros. ¿Por qué? Porque en el camino muchas veces nos empolvamos, nos ensuciamos y a veces olvidamos ciertas cosas, como que parece que nos comportamos ya no como creyentes, sino como que no estamos siguiendo al Señor y necesitamos retomar también el camino. Bien, el siguiente, dice aquí la palabra, es ser pacificador. Ya hemos hablado entonces de aquellos que verán a Dios, ya saben, solamente los que han limpiado su corazón por medio del obrar de Jesucristo verán a Dios. Ahora, los pacificadores, dichosos pues los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto como que confunde en parte porque también hemos tomado en algún momento, en un texto bíblico dice que solamente los violentos arrebatan el reino de los cielos. Cuando está hablando de violentos, no es de aquel que viola todo, que hace todo, sino está hablando de aquellos que asumen, que toman el reino y que toman la fuerza de ese reino, ¿ya? Ahora, pacificador implica no solamente no estar contra la guerra, estar contra la guerra, ¿no? Estar contra la guerra, no pelear con nadie, no. Eso puede ser un pacifista. Pero cuando estamos hablando de un pacificador, hablamos de aquel que está tratando de resolver situaciones y no llevar a conflictos difíciles, tratar de aminorarlas y llevarlos hasta un nivel que pueda tener una solución. Los pacificadores, y el mundo necesita eso, porque es estos que van a ir ordenando la situación que se puede estar viviendo, el conflicto que se puede estar viviendo. Estos van a ser llamados, dice la palabra, hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos entonces que están siempre al cuidado de que el orden gane al caos. Porque paz no es ausencia de guerra, de conflicto, de violencia, sino la paz es la lucha que se hace, el dar, digamos así, como que ordenarnos en medio del caos, ¿no? Ordenar el caos. ¿Y tú puedes ordenar el caos que ahorita hay? No nos cuesta, esto no parece que un hombre lo pueda solucionar, pero Dios sí puede hacerlo, y Dios te puede utilizar a ti, me puede utilizar a mí también, para que seamos pacificadores, para que estar en el orden adecuado, y el orden adecuado en las circunstancias que vivimos tiene que ver con entrar en los planes de Dios, porque el mundo no está en los planes de Dios, no porque que el mundo se le haya ido las manos a Dios, sino porque el hombre y la humanidad siguen su propio camino. Tienen que volver a Dios, tienen que volverse al Creador y dejar esa violencia que están ejerciendo y que manifiesta el caos en que se vive en nuestras sociedades modernas. Así que la pacificación te lleva a declararte hijo de Dios, hijo de paz. El Señor nos da eso,
nos da derecho a ser hijos de Dios y por lo tanto nos da la actitud para afirmar la paz. Y seguidos, dice, dichoso de los que padecen persecución por causa de la justicia. Y aquí está hablando de la justicia, de aquello que es correspondiente a la justicia y que no gusta a la gente, no le gusta a la sociedad y que se persigue, ¿no? Hoy estamos viviendo una situación de caos, repito, pero también de comunicación. Y se desinforma, se malinforma y hay noticias por aquí y allá y hay gente que dice esto es verdad, esto es mentira y se cree la mentira que es verdad y la verdad pasa por mentira. Y ahí, ¿qué cosa es? Se está siguiendo y sufriendo por causa de la justicia. Pero en el caso del mensaje de Jesús, si hubo persecución por causa de la justicia de Dios. La iglesia fue perseguida en el segundo, tercer y cuarto siglo, tuvo su persecución y no fue la única. Padeció un momento difícil y hoy está padeciéndose también en algunos lugares donde la iglesia está siendo perseguida, donde no se quiere a la religión cristiana, no se quiere el testimonio de los cristianos. ¿Por qué? Porque ejercen o tienen un dominio de otro tipo de religión. Bueno, eso es otro asunto particular, pero de hecho que hay persecución y muchas veces hay matanzas y muertes. Y de hecho ha habido mucho de eso a lo largo de la historia y en la religión y por nombre de Dios se ha hecho muchas cosas negativas y malas. Hay que entonces rescatar el aspecto de la justicia y si estás en la verdad, aunque te persigan, pues no importa, hay que padecer. Y hay que padecer por causa de Jesucristo, como Pablo lo hacía. Él fue y padeció por causa de Cristo. Está dispuesto entonces a padecer hasta persecución. Yo sé que eso no es muy a gusto en este tiempo para la iglesia, porque algunos dicen, no, bueno, no vamos a pasar persecución o no queremos, o que la tribulación. Bueno, yo les digo no, que la persecución, la tribulación siempre ha sido un alimento para la iglesia, para el crecimiento, para su desarrollo y en buena hora, entonces, si los hijos de Dios son perseguidos. Así que por eso nos dice finalmente, dichosos son, ¿no?, los perseguidos, los perseguidos. ¿Ah? Vamos aquí, dice, gozaos, luego dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Si sigues a Jesús, te persiguen, pues bienaventurado, dice aquí la palabra. Y después dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Israel persiguió a sus profetas. No fue otro pueblo. La gente que se creía que estaba en Dios persiguió a los hombres de Dios. Puede ser también que en tu iglesia, en tu vida, en tu movimiento cristiano, también seas perseguido por causa de Jesucristo, porque algunos no están caminando bien también. El problema del tiempo que vivimos es que la iglesia de este tiempo, las instituciones que llamamos iglesias, no están bien, no estamos caminando bien. Hay una crisis de valores, hay crisis institucional. Y claro, la iglesia del Señor, sí, ahí está. La iglesia del Señor, Dios la mantiene santa y linda, hermosa, ¿no? Y lista para su Señor. Pero en medio de eso también tenemos aquello que miramos y que no camina bien. Hasta antes de la pandemia, ¿no?, la iglesia cambió su mensaje y cambió y más era el interés de la prosperidad, de la bendición, del declarar aquí, declarar allá, de usar la profecía para el propio beneficio, ¿no?, para que todo te vaya bien. Pero ese no es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios tiene que ver con demandas. Y por eso terminamos ya aquí. ¿Ah? No basta pues con ser creyentes. Hay que tomarse de la mano del Señor y seguirlo, porque ser discípulo es para vivir la dicha, la felicidad en el Señor, es ser bienaventurado.
Ser discípulo es asumir los principios del reino que nos ofrece la bienaventuranza. Miren, esto solamente es un inicio, porque las bienaventuranzas no solamente están en el capítulo 5 de Mateo, está en el capítulo 6, en el capítulo 7, son 3 capítulos de Mateo y está hasta el siguiente, en que nos da una serie de principios ahí que debemos tomar en cuenta. Lucas, cuando hace esto, los mensajes los pone en diversos momentos, porque de hecho Jesús debe haber enseñado esto en varios momentos, en varias circunstancias. Pero ahí está. Ser discípulo entonces es asumir estos principios del reino y estos que hemos compartido hoy día. Hay que asumir entonces el compromiso con el Señor. Asumir el compromiso, ¿no? Hoy que el mundo no quiere tener compromisos, sino quiere más bien derechos. El compromiso, la obligación es necesario. Lo siguiente es que nuestra vida no nos pertenece, le pertenece a Dios. Al discípulo, el que quiera seguir al Señor, el que dice creer en Dios, no basta con esto. Tiene que darle la vida y reconocer su identidad, que le pertenece. Su vida le pertenece a Dios. No es su vida la que le pertenece a mí. No es que yo deseo hacer las cosas a mi manera, a mi modo. No, sino que seguir el propósito de Dios. Y somos hijos del reino, pues, porque nuestro objetivo es llegar a la meta suprema del llamamiento en Cristo Jesús. Es decir, necesitamos vivir de acuerdo al llamado que Dios ha hecho a nuestra vida. Y esto, Dios está llamando. Dios nos llama. La iglesia son los redimidos que han sido llamados, o mejor dicho, la iglesia es el conjunto, ¿no?, de los que han sido llamados para ser redimidos y que han sido incluidos entonces en la obra. Es el cuerpo de Cristo, es el pueblo de Dios redimido, llamados por Jesucristo y en Jesucristo. ¿Crees en el Señor? Bueno, ya te dije, no basta con eso. Tienes que sentir su llamado por su palabra. Y Él te está llamando. Dios te llama para que le entregues tu vida, para que le entregues tu ser, como cada uno de nosotros lo hicimos en su momento y seguimos dándolo porque tenemos que ir afirmando ese llamamiento en Cristo Jesús. Vamos a orar para ir terminando esta parte y dar gracias a Dios. Esperamos que este mensaje te sirva de alguna manera. Vamos a ir a este tiempo de oración. Amado Señor, te damos las gracias por la oportunidad de tu palabra y esperamos, Señor, que en medio de todo este caos y dificultad, tu paz venga, la salud a esta sociedad, Señor, se imponga finalmente y que esta situación de este virus y esta pandemia, Señor, sea solamente una pesadilla que, Señor, a levantarnos en el sueño negativo que vivimos hasta ahora, Señor, podamos restaurarnos y restaurar esta sociedad y sobre todo encaminarnos bajo tu palabra y bajo tu propósito. Gracias, Señor. Tenemos que tener una base y un fundamento. Ese fundamento que es Jesucristo sea hoy día para esta sociedad. Y aquel que está escuchando y ha escuchado este mensaje, Señor, si tú hace que ese llamado que tú le estás haciendo a su corazón se pueda hacer realidad y entregue su vida, esté dispuesto a seguirte a ti para que, Señor, tú que le ofreces todas esas heredades y bendiciones, pues puedas vivir estas cosas que tienes tú, dice, para todos los que en ti creen, Señor, y en los que te siguen. Gracias, Padre bendito. Gracias, porque así has hecho tu obra. Gracias. En el nombre de Jesús terminamos este espacio. Amén. Amén. Bien, amigos, terminamos. Ya estamos viéndonos en la siguiente oportunidad y que Dios te bendiga. Y de hecho, ojalá que si quieres ser bienaventurado, elige el camino. Solamente Jesucristo es el que da la felicidad, el gozo y la dicha. Bienaventurado seas en el nombre de Jesús. Amén. Hasta pronto. Bendiciones.